amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela? Iniciamos así nuestra edición del día de hoy. El tema muy bueno, de vacilos, perderme contigo. Y con ese tema iniciamos esta edición, esta jornada en la señal 1400 AM 1400, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo a través de esta señal, la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales, Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715. Y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y fue un domingo y es un lunes de conmemoración, recuerdo triste por los hechos del 27 y el 28 de febrero del año 1989, lo que se denominó en Venezuela el Caracazo, que fue una protesta social con saqueos, violencia, y hubo violencia de lado y lado, hubo violencia de un pueblo que necesitaba expresar su necesidad, y por el otro lado una violencia institucional que ha dejado un saldo de muertos que todavía no se conoce a pesar de tantos años. En la sede de la DICIO y SEBIN se encarcelaban a estudiantes y a la población general, y en el DIN, o Dirección General de Contrainteligencia Militar, se torturaba a quienes el gobierno creía responsables de la revuelta. En las cercanías de la morgue de Caracas se congregaban familiares de desaparecidos. Eran los primeros días, los últimos 2 días del mes de febrero y los primeros de marzo de 1989, cuando la abogada Liliana Ortega y Enrique Ochoa Antich tomaron la batuta de organizar el dolor y escribir las primeras páginas de lo que después sería COFAVIC, el Comité de Familiares de las Víctimas del 27 y el 28 de febrero de 1989. Actualmente COFAVIC está más activo que nunca. Ortega, la fundadora de esta organización, asevera que el Caracazo es un punto de inflexión para entender el presente y también para entender el futuro en Venezuela. Para este presente, porque las condiciones que dieron origen al Caracazo no solo se mantienen, sino que algunas se han agudizado, y sobre todo porque allí comenzaba a perfilarse la desestructura del Estado y la falta de protección del Estado a los ciudadanos. Y para entender el futuro, porque para la construcción de la memoria histórica de Venezuela es muy importante tomar en cuenta al Caracazo. 33 años del Caracazo. Varios muertos, todavía no se sabe la cifra de muertos, se violaron muchos derechos humanos allí y se generó el fervor, la semilla de lo que posteriormente ha pasado en Venezuela. Una situación de que muchos de los ahora violadores de derechos humanos llegaron al poder diciendo que ellos nunca iban a hacer eso que pasó en el Caracazo, y no solamente lo han hecho, lo han repetido, sino que ha sido de la manera más brutal y más violenta que incluso lo que ocurrió en aquellos días del año de 1989. Y en otro orden informativo, en un trabajo realizado por la colega Sebastiana Barraez, la invasión a Ucrania, y esto es lo que habla un general que asegura que Estados Unidos actuaría de inmediato si crece la presencia rusa en Venezuela. Pues para el general de Guardia Nacional de Venezuela, Marco Antonio Ferreira Torres, es evidente el interés estratégico que Venezuela reviste para Rusia. La actual situación de Ucrania puede tener serias repercusiones sobre Venezuela, y como lo han dicho algunos voceros, sobre todo Estados Unidos, las sanciones que pueden ser aplicadas a Rusia también se van a hacer sentir sobre Venezuela. Irán tiene menos influencia sobre Venezuela que Rusia, porque Irán tiene sanciones más severas que las que mantiene en este momento Rusia. Si este conflicto se acrecienta, pues comienza a tener, Dios no lo quiera, un cariz bastante mundial. Rusia se puede despedir de sus apetencias en Venezuela.
Esto lo ha realizado en medio de un informe y el oficial retirado de esta institución castrense dice que lo sucedido con la invasión de Rusia a Ucrania no es lo normal que se ha visto hasta ahora, como el ataque al país como lo ven más allá. Esta situación de los estados pues ha mantenido aún pasivos las limitaciones que han impuesto el concepto de soberanía de los diferentes países, pero estamos viendo que se está rompiendo totalmente ese concepto de soberanía. Bueno, y fíjate que ahí pasa una cosa interesante. Ocurre que estas naciones, Rusia, justifica la invasión por reconocer a una población supuestamente prorrusa, con características rusas, que está en territorio de Ucrania. Bueno, la lógica diplomática sería que si es tanta la insistencia en reconocer su carácter ruso, envíelos a Rusia. Pero ellos no lo entienden así, sino que deciden invadir todo un país para supuestamente proteger los derechos de estos grupos. Y yo he leído mucho por allí últimamente, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el Estado Táchira y el Estado Zulia en Venezuela decidieran declararse provincias independientes? ¿Qué ocurriría si un país interviene militarmente porque dice ellos son como nosotros y debemos defender estos derechos de que ellos tienen? ¿Tendría razón o no tendría razón bajo la lógica que actualmente aplica el régimen ruso? Tendría que analizarse estas cosas. No se puede seguir definiendo fronteras ni seguir definiendo soberanía en función exclusivamente al aspecto elemental de la historia y la geografía, sino que también hay que entender las realidades profundas sociales y económicas que fluyen en estas sociedades. Yo he escuchado mucho decir que los tachirenses nos parecemos mucho a los colombianos y especialmente a los norte santanderianos. ¿Qué pasaría si alguien dice, no, pero como se parecen tanto, vamos a invadir Venezuela, vamos a invadirlo, porque ellos son nuestros y tenemos que protegerlos? O sea, esa es la lógica tan irracional que algunos están aplicando para justificar la invasión rusa a Ucrania. Y bueno, hablando de ese tema, Stalin González ha señalado su posición sobre el conflicto que enfrenta a Ucrania con Rusia. Cada vez que ocurre una guerra, la humanidad pierde porque son los inocentes quienes más sufren en medio de la arremetida, dice Stalin González. Hablar es la mejor solución a los conflictos y esa es la herramienta que siempre debemos poner en primer lugar para evitar más atrocidades en el mundo. No hay espacio para quienes insisten en dañar al otro con acciones desmedidas. Las diferencias son necesarias para el fortalecimiento de una sociedad más justa y plural. Es la posición que tiene el dirigente político venezolano Stalin González. Y en medio de esas declaraciones y de qué puede o no puede ocurrir con Venezuela, cuáles serían las causas o las consecuencias que va a llevar también, pues 4 altos mandos oficiales de la Fuerza Armada Venezolana, a los componentes del Ejército de la Armada, no dudan de que esta invasión rusa de Rusia a Ucrania pues tendría unas consecuencias bastante nefastas en Venezuela. Unos consideran que ese impacto es en el ámbito militar, otros que es en el ámbito político, pero existe una cierta duda sobre ese apoyo de la manifestación de Nicolás Maduro a Vladimir Putin, que afecta totalmente al país caribeño. Ese expansionismo del comunismo para posesionarse en los territorios es lo que va a permitir pues lograr esos objetivos, según lo ha mencionado el general en retiro José Antonio Herrera Betancourt. Y ese apoyo de Nicolás Maduro está donde está reconociendo y metiéndose con esa política de expansión, está colocando a Venezuela en este comunismo internacional sin tener el respaldo de ningún venezolano, lo que traerá como consecuencia pues más presión hacia el régimen inconstitucional por parte de los países que rechazan la agresión a Ucrania, debilitando aún así pues más la posición a nivel mundial y aumentando así todavía más el desprestigio del cual se tiene hasta el momento. Bueno, pero hay una cosa que es lógica. Si los recursos o gran parte de los recursos que usted está utilizando Venezuela para el pago de sus transacciones internacionales con el objetivo de burlar el bloqueo norteamericano a algunas empresas del Estado venezolano, si esos recursos estaban en Rusia, pues en este momento es el peor lugar donde pueden estar,
porque no solamente se han devaluado por la situación propia del país, sino que han perdido capacidad de movilización. No tienen ya la capacidad de mover esos recursos para el pago de proveedores, bienes y servicios y otras cuantas excentricidades que tiene el gobierno de Venezuela. Hay alguien que comentaba por allí que los pagos para los diplomáticos del gobierno de Nicolás Maduro en el mundo, del gobierno de facto, se hacía a través de cuentas en Moscú. La semana anterior precisamente hacía referencia qué iba a pasar con ese armamento y con todo ese apoyo que Rusia le está prestando a Venezuela. Y precisamente en medio de esos 4 militares que hablan, el general mayor Alberto José García dice: ese aparato militar que tiene Venezuela depende del mantenimiento y del convenio Rusia-Venezuela para mantenerlo activo básicamente, lo cual automáticamente pues se va a ver totalmente obstruido. El mantenimiento de este sistema de las armas que nosotros tenemos es constante y además es muy costoso. El primer impacto lo va a recibir la Fuerza Armada Nacional y el otro impacto es desde el punto de vista de la seguridad y de la defensa, lo que está ratificando al día de hoy. Claro, obviamente que esas son armas disuasivas de la población, porque en su efectividad en el campo de combate está muy cuestionada, porque en realidad pues no han servido para defender la soberanía de Venezuela, porque hay la presencia de los grupos irregulares que han hecho lo que le da la gana en Venezuela. Pero esta situación obviamente impacta a esta estructura militar, que no sabrá cuándo reponer equipos, cuándo reponer repuestos de algunas unidades tácticas que está utilizando, porque depende de la tecnología rusa. Lo único que le quedará es incrementar las compras a China, pero también está el problema de dónde están los recursos, porque si los recursos están, repito, como lo ha predicho José Guerra, si los recursos están en Rusia, ¡ay caray! ¿Ay de dónde? Se le puso la cosa, el café a 40 al señor Maduro y su combo, porque allí sí estarán de cabeza. Últimamente me ha llamado la atención que ha bajado el tono del discurso de Maduro en relación al tema del apoyo a Rusia. Recuerden de un primer discurso que fue contundente, casi que si nos lo piden nos vamos para la guerra. Ese fue el primer discurso de Maduro. Ahora tenemos un discurso donde llama a la conversación, al diálogo entre las partes. Algo pasó allí. Obviamente el gobierno de facto no ha cometido la burrada de darle su apoyo y reconocimiento a las provincias rebeldes en Ucrania, porque si no, allí estaríamos empantanados mucho más, e incluso sujetos de sanciones más duras en la comunidad internacional. Pero parece que alguien le hizo entender a Maduro que ese apoyo a la LAUCA que tenía con Putin debía frenarlo un poco y dejarlo solamente en el campo de la política y no en el campo de la práctica como él pretendía recientemente. Y SOS Orinoco denuncia cómo el gobierno de facto de Nicolás Maduro está destruyendo el Amazonas venezolano. Vamos a escuchar. El régimen de Maduro dice que el arco minero abarca solamente las áreas delimitadas en rojo en el mapa. Allí resalta un espacio al suroeste de Santa Elena de Guairén, en la frontera con Brasil. Este es el bloque de Cabarú, al cual se le quiere hacer pasar por inadvertido. Ese bloque de Cabarú lo mostramos aquí ampliado, y dentro de él veremos el video del río de Guayparú, ubicado en el cuadrilátero oscuro a continuación. Aquí vemos el río Guayparú, tributario del río Icabarú, y que es uno de los grandes afluentes del río Caroní. Esta imagen, tomada de Bing Maps, muestra la devastación de los márgenes del río y de sus bloques aledaños. Aquí mostramos el mismo segmento del río, pero con un poco más de acercamiento. La gran cantidad de cráteres abiertos por la minería dejan un paisaje similar al de un campo bombardeado desde el aire. En este otro acercamiento vemos las lagunas de distintos colores, desde verdes hasta negras, según la antigüedad del pozo minero. En total, para este momento, se han destruido 2.132 hectáreas de bosques ribereños, que equivalen a 2.800 campos de fútbol. Vean el recuadro rojo donde está el río Guayparú, que acabamos de mostrar, y su relación con la gran zona amarilla que es la cuenca hidrográfica del río Icabarú.
En azul se muestra la reserva hidráulica del río Icabarú, declarada en la época democrática, para impedir que la minería dañara este importante tributario del río Caroní, y que ahora es inútil, ya que la destrucción se hace desde afuera de la reserva. Minería como la que acabamos de ver existe en toda la región roja que se ve en el mapa, y que constituye la cabecera del río Caroní, el cual alimenta el embalse de Guri, cuyo lago vemos en azul más al norte, y el cual genera más de un 70% de la energía eléctrica de Venezuela. El presente de todo un país sacrificado por unos pocos que se benefician de esta minería depredadora y que se permite solo para llenar los bolsillos de los jerarcas del régimen de Maduro. Oiga, me parece de una manera muy seria, muy científica, esta presentación que hace SOS Orinoco, una denuncia muy grave. No pueden negar que esto está ocurriendo, no pueden decir es un invento, no pueden decir falsearon la información, es que eso está ocurriendo. Y con un tributario del río Caroní que alimenta a su vez las principales fuentes hidráulicas de esa zona, y no solamente eso, alimenta también la gran represa de Guri. ¿Qué pasa si se destruye esas fuentes de agua? No solamente se acaba con la vida natural y silvestre que está ubicada en esa zona del Amazonas venezolano, sino que también se afecta a poblaciones indígenas que viven del agua, de la pesca, de todo lo que pueden sacar de allí de ese corriente de río. Pero más allá, a la Venezuela industrial se les acaba una fuente importante, un tributario importante que conforma la represa de Guri. ¿Y qué sería Venezuela sin Guri? No tendría electricidad en este momento, porque Venezuela depende en un 90% aproximadamente de la electricidad de Guri. Sin Guri, Venezuela no tiene electricidad. Y esa destrucción es la que está generando el chavismo irresponsable, el régimen de facto, de manera irresponsable, con el llamado Gran Arco Minero. Una destrucción de verdad que acaba con el futuro de un país y acaba con el futuro de las próximas generaciones. Querer ganar dinero por una parte, pero destruir la otra. Eso es lo que está pasando en este momento. Y de una manera brutal y sin freno. Es que lo que está pasando allí es que parece que hubiese llegado, no sé, la roya del café, parece que hubiese llegado los devastadores del mundo. Y no aceptar, porque el gobierno no acepta que están generando todo este desastre ecológico. Claro, porque como tú decías hace ratico, a ellos lo que les interesa es el dinero, solo la dinero. money ahora. Ojalá que varias de esas arcas, de ese dinero, se les haya quedado atrapado en Rusia. De verdad que sí, eso sería como quien dice la venganza perfecta divina. Pero Venezuela no puede seguir dependiendo de un gobierno depredador y destructor, no solamente de la vida humana, sino también de la vida natural. Y a esta hora nos vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, ¿recuerdan la película? Ese es el tema, Mi Encanto, con Carlos Vives, quien nos sirve para iniciar así este segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Continuamos con más información. Y Maduro defendió a Alex Saab en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues durante la inauguración del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Nicolás Maduro el día de hoy pues defendió a Alex Saab y afirmó que el juicio al que se presentará en Estados Unidos está plagado de graves vicios. Maduro aprobó su intervención virtual y comunicó que su inmunidad diplomática de Saab, sus derechos humanos y su propia integridad física pues fue cruel y sistemáticamente violada. Su proceso en un tribunal estadounidense está plagado de graves vicios, aberrantes y además de diferentes distorsiones. Saad, quien es señalado como presunto testaferro de esta administración de Nicolás Maduro, quien fue extraditado en octubre del 2021 desde Cabo Verde, donde fue detenido por orden de captura internacional solicitada por la justicia estadounidense, pues hoy sale el presidente de facto a defenderlo.
Bueno, también Maduro llevó palo allá en esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y fue el presidente de Colombia quien se encargó de darle su dosis. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha manifestado que el gobierno de Maduro pues es violador de derechos humanos, mantiene todavía esa acción y que su gobierno va a apoyar a los venezolanos en esta lucha permanente por la independencia y la libertad. Ha dicho que esta situación ha sido parte de la política de Estado de Colombia durante los últimos años y que las atrocidades cometidas por el gobierno de Maduro se pueden enumerar de una manera clara y contundente, ya que ha sido registrada por la misma Corte Penal Internacional. Así que nuevamente el presidente de Colombia, Iván Duque, genera una opinión de ataque a la gestión del gobierno de facto de Maduro. Y al margen del río Arauca, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detectó varios carros bombas activando a distancia con dispositivos electrónicos. El comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lares, lo ratificó a través de la cuenta en Twitter y anunció una gran cantidad de explosivos que han dejado los Tancol a su paso ilegal por nuestro territorio nacional. Esto es el pan nuestro de cada día, expulsando al enemigo invasor y ejerciendo nuestra soberanía, es lo que ha ratificado. Bueno, lo que es una total desvergüenza de este funcionario al afirmar esta situación, viendo cómo el país está lleno de acciones de grupos irregulares colombianos en el territorio, ya no en el territorio de la frontera, ya al interior de Venezuela. Según la gente de Fundarredes, prácticamente 20 estados de Venezuela hay presencia de grupos irregulares colombianos de diversa manera. Y este 27 pues, fue el Día Mundial de las ONG. Un saludo a las organizaciones que apoyan la defensa de los derechos humanos en el mundo. Vamos a escuchar. Las organizaciones no gubernamentales promueven la dignidad humana en aquellos sectores poblacionales que son más marginados por los efectos de la desigualdad social y la pobreza. Por eso desde la Asociación Civil Unidad Andes se acompañan a grupos de mujeres vulnerables a través de los proyectos Juntas en Protección, Prevención de la Violencia Basada en Género, así como en el proyecto de Salud Sexual y Reproductiva. También se acompañan a los niños que son otro grupo vulnerable, especialmente aquellos que tienen necesidades nutricionales a través de los centros comunitarios de Nutrisalud. Se ayuda y se acompaña, se enseñan nuevas capacidades en las comunidades a través del Observatorio de Políticas Públicas. La gente propone para que los ciudadanos puedan hacer ejercicio pleno de sus derechos y garantizar que tengan en sus comunidades unos mejores servicios y políticas. También se promueve los medios de vida en aquellas comunidades que aporta el proyecto Fénix, logrando que puedan desarrollar capacidades individuales a través de nuevos oficios y de esta forma también impactar en el desarrollo de sus comunidades. Las organizaciones no gubernamentales promueven valores como la transparencia, la democracia y la equidad. Es por eso que es necesario que todos los ciudadanos reconozcamos el valioso aporte que hacen las organizaciones no gubernamentales en la sociedad civil venezolana y defendamos su existencia y permanencia como un actor social importante para el desarrollo de nuestro país. Organizaciones como la de Javier Tarazona, Fundarredes y otras organizaciones que han señalado una esperanza para el pueblo venezolano en materia de defensa de los derechos humanos. Fíjense ustedes cómo está de comprometido este gobierno de facto con los grupos irregulares colombianos, que Arturo Ruiz, comandante del 10º Frente de la FARC, que el ejército de Colombia dio de baja en Puerto Rondón, no solamente tenía cédula de identificación venezolana, tenía certificado médico y licencia de conducir venezolana. También era elector del Consejo Nacional Electoral. O sea, este señor podía votar en Venezuela. Él, allá en Venezuela, se llamaba José Rodrigo Caile y tenía una cédula de identidad 15.547.780. Obviamente era una identidad falsa. Pero lo interesante de todo esto es que tenía documentos de diverso tipo. ¿Cómo logra tener esos documentos? Claro, evidentemente hay complicidad allí por parte de algunos funcionarios del Estado venezolano quienes le suministraron toda esta documentación y quién sabe qué otras cosas más.
hasta que se puso en las malas con el régimen de facto y este régimen de facto colaboró con su persecución, y con la gente del 10º Frente de la FARC. Pero esta situación hace evidente que el régimen de facto es parte también de todo esto. Es una prueba más, una raya más para el tigre, para que la gente sepa con quién estamos tratando, con unos vendepatria, con una gente que ha traicionado al país. Ellos sí han cometido traición a la patria y ojalá les caiga todo el peso de la ley en el momento del rescate institucional y democrático de Venezuela. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre noticiamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a comentarles algunas de las noticias importantes hasta este momento. Sin duda alguna que el tema de la confrontación bélica de Rusia contra Ucrania ocupa los primeros lugares de la prensa nacional e internacional. Pero también preocupa que se ha conocido por varias fuentes que Rusia tiene potentes radares en frontera de Venezuela y Colombia. Esto así lo destaca Javier Alexander Macías en el periódico El Colombiano. Destaca que el régimen de Nicolás Maduro instaló hace 10 días 4 radares en la frontera colombo-venezolana y uno más en Caracas. Son como oídos gigantes, los describe, que pueden captar hasta el sonido que produce una aguja al caer. Y con estos artefactos de grandes pantallas que parecen robots Transformers, de los que solo se ven en televisión, Venezuela ha intentado descubrir los secretos mejor guardados de Colombia, más allá de los kilómetros de frontera de selva y río que separan a las dos naciones que se dicen hermanas. Esos oídos biónicos son 4 radares que el gobierno de Venezuela instaló en las localidades fronterizas de Zulia, Táchira, Apure y Falcón. Y el otro, el más potente, fue armado en la plaza central del complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas, la capital de Venezuela. Los 5 radares son los tentáculos hechos donaciones de una Rusia que quiere expandirse con la invasión a Ucrania y que necesita de este lado de América contar con aliados para enterarse de lo que pasa del otro lado del mundo y tener una puerta de entrada al continente. Fuentes de inteligencia militar colombiana confirmaron que la instalación de estos radares se dio de manera simultánea hace 10 días cuando una legión de hombres rusos arribaron a la zona fronteriza. Se quedaron 4 días y regresaron a Caracas a armar el del centro militar de Tiuna. Sabemos que los asesores rusos hacen esos trabajos lo más rápido posible porque no les gusta tanto el monte, sino estar bien alojados en hoteles 5 estrellas. Son muy desconfiados y llevan su propia comida y hasta el agua. Hasta usan el uniforme de la Fuerza Aérea de Venezuela, explicó un analista militar. Dijo el investigador que con la instalación de estos artefactos se busca realizar actividades como explorar las comunicaciones y vigilar e identificar los movimientos de objetivos predeterminados por las autoridades venezolanas. Estos radares usan tecnología rusa de última generación que te permite identificar y captar cualquier comunicación en cualquier frecuencia localizada dentro del espectro electromagnético. Además, te muestra el punto exacto desde donde se origina la señal, así lo destacó el investigador. ¿Qué tipo de radares son? La información contenida en documentos de campo de inteligencia
le permitieron establecer al gobierno de Colombia que los radares utilizados para espiar las comunicaciones desde la frontera son el P-18, pero también se encontraron con los radares chinos JYL-1 y el DW-01, el cual, según los expertos, es un aparato que no emite ninguna onda electromagnética fuerte, lo que da la característica de actuar como espía, captando señales de aeronaves en espacio aéreo colombiano que van desde teléfonos hasta conversaciones por WhatsApp. Las interceptaciones pueden llegar incluso a radios de comunicación sofisticados y encriptados, sistemas de comunicación de vehículos militares como tanques o buques de guerra e incluso aviones de combate y comerciales, dijo el analista militar. Además, las autoridades colombianas conocen que en el estado de Apure se tenía instalado otro radar chino denominado JY-11B con el que monitoreaban las avionetas cargadas de coca que aterrizaban en los llanos venezolanos. Frente al manejo de los radares siempre hay un equipo de autoridades venezolanas, pero cuentan con la asesoría de los rusos que siempre están al frente de la operatividad. Pero en la frontera colombo-venezolana no solo hay equipamientos de radares. Una flotilla de helicópteros rusos aguardan en la base del estado Barinas, a escasos 30 minutos aéreos de Arauca, en la frontera con Colombia. 3 de esas aeronaves sobrevolaron el pasado mes de enero la frontera con Colombia por límites con el departamento de Arauca, luego que se agravara la confrontación entre las disidencias del Frente 10 de la FARC con la segunda Marquetalia aliada del ELN. Esas aeronaves, dicen los habitantes de la zona fronteriza, han sobrevolado por Apure cuando los guerrilleros que se refugian en Venezuela entran en confrontación directa con los que se encuentran del lado de Colombia. Esos helicópteros ya se han usado para atacar a las disidencias del Frente 10, fueron artillados en las bases de Venezuela y siempre con asesoría rusa, dice el investigador. Sobre los sobrevuelos de estas aeronaves también se busca el control de la frontera mediante estrategias de disuasión lanzadas no solo contra los grupos armados ilegales, sino también contra las fuerzas estatales de Colombia. Con las denuncias en la mano, el diario colombiano intentó conocer la versión del gobierno de Colombia frente a la instalación de radares en la frontera con Colombia, pero no se obtuvo respuesta. Inicialmente, desde la oficina de la Cancillería y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, indicaron que este asunto no era de su competencia, que era un asunto que le concernía al ministro de la Defensa. Aunque el 7 de febrero se reunió con el embajador de Rusia en Colombia, Nikolai Karlovich, para expresarle sus inquietudes por la cantidad de armas, logística y ayuda militar que ese país le brinda a Venezuela y la preocupación de que esa ayuda quedara en manos de algunos grupos armados irregulares. En esa ocasión, la vicepresidenta y canciller expresó que en Colombia había una preocupación por las amenazas cibernéticas y señaló que estamos acá en estado de máxima alerta. Lo están nuestras fuerzas militares, pero también lo estamos en todo lo que tiene que ver con el uso de tecnología o bien la manipulación de las redes sociales. Ramírez manifestó que el embajador ruso nos ha expresado que ninguna cooperación militar de Rusia a Venezuela se utilizará jamás para una acción militar en contra de Colombia. Ante la remisión de la vicepresidencia, también se consultó al ministro de la Defensa en cabeza del ministro Diego Molano y desde su oficina de comunicaciones manifestaron que en el ministerio no estamos haciendo vocería sobre ese tema. Con preocupaciones bajo la manga, hay otro asunto que llama la atención. En Venezuela están pensando, con el apoyo de Rusia y Cuba, instalar 7 radares más
estos de fabricación china que servirán como espías para vigilancia y para hacer inteligencia. Estos nuevos artefactos se armarían a lo largo de la línea fronteriza desde donde Venezuela no quiere dejar de escuchar, como ubicándose detrás de una puerta, las conversaciones secretas que se dan en el territorio colombiano. Quisimos compartir con ustedes, amigos, esta nota escrita por el periodista Javier Alexander Macías de El Diario Colombiano, un poco para ilustrarles cómo está la situación entre Colombia y Venezuela. Mis amigos, desde acá, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y la policía de Perú rescató a 43 mujeres, 35 venezolanas y 8 peruanas, que eran explotadas sexualmente en San Juan de Miraflores, en Lima. Todas las jóvenes habían sido captadas con la promesa de un trabajo seguro, pero las mafias las han obligado a trabajar 8 horas diarias y les cobraban cupos de $200 semanales, lo equivalente a $52 americanos. En este grupo de rescatadas se encontraba una venezolana menor de edad. El operativo fue realizado el pasado 26 de febrero por los agentes de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Ahora pues las autoridades se encuentran tras el rastro de los reclutadores y extorsionadores que dirigen esta red de trata de personas. Esto es lamentable, Alan, en medio de esta migración donde el auge pues sigue saliendo y quienes están siendo atrapadas por estos grupos pues son los niños y las mujeres y en alguna cantidad hombres también menores de edad que están siendo reclutados para el trabajo forzado y para la prostitución. Bueno, y las redes de trata de blancas han extendido su acción hasta Venezuela, en donde incluso desde Venezuela contratan a estas personas, les ofrecen villas y castillas y cuando llegan a su destino la realidad es otra. Les detienen sus documentos y los colocan a trabajar de esa manera. Claro, lamentable una esclavitud situación. Forzosa y una trata de blancas evidente, donde en medio de la crisis pues la gente se deja ilusionar y se deja llevar por falsas promesas. Y hallaron el cadáver que podría pertenecer a Kalinina Ortega, quien es una periodista desaparecida hace 6 años. Los restos de esta mujer que podrían pertenecer a esta periodista desaparecida hace 6 años fueron localizados recientemente en San Bernardino, en Caracas. La información la dio a conocer a través el reportero de sucesos Javier Mallorca a través de su cuenta en Twitter. El reportero detalló que un hombre que limpiaba el jardín de la Casa 19 en la avenida Peñalver fue el responsable de encontrar y contactar a las autoridades. Esto pues sucede en el patio de esa vivienda. Bueno, increíble, una periodista muy reconocida en Venezuela desapareció y miren las consecuencias. Aparece y todo pareciera indicar que fue un hecho violento. Un hecho obviamente no fue un hecho natural, fue un hecho de violencia. Pero no se robaron absolutamente nada, dice que encontraron todo en su sitio, sus documentos, no existía ningún tipo de forzar absolutamente nada de lo que existía en la casa. Bueno, habrá que ver cuál es la historia que nos cuenta el 6CPC en relación a este caso. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela siempre, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Así bien claro. El fin de un amor con Rogelio Ortiz. Ese tema lo hemos traído para iniciar así la segunda hora del programa y llevarles a ustedes, como siempre, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Nancy. Seguimos en siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM.
Saludamos en el Control Master a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Tuscate Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Y líderes del PSUV repartieron disfraces de super bigotes a los niños en Vargas. Pues el carnaval se desarrolla en el estado Vargas con el típico de las fiestas, carrozas, disfraces, actividades playeras, conciertos en la cinta costera de La Guaira y en el paseo de la Marina de Catia del Mar. Sin embargo, un detalle que llamó mucho la atención a propios y visitantes fue la aparición de comparsas de niños y adolescentes vestidos con un disfraz de super bigotes, ese personaje de caricatura que representa a Nicolás Maduro como el superhéroe. Aunque en un primer momento se quiso hacer ver que era algo espontáneo, fuentes del Partido Socialista Unido de Venezuela confirmaron que los trajes fueron confeccionados a través de la Presidencia de la República de Venezuela que lidera Maduro tras una idea formulada por la juventud del PSUV en el litoral central al hijo del mandatario, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, quien es diputado electo en el año 2020 por la entidad costera y firma de peso dentro de la estructura partidista. Los trajes entregados por líderes del partido en las comunidades, algunos con los voceros de los CLAP, otros los consejeros municipales, los gobiernos comunitarios, pues le dijeron a los más allegados que armaran las comparsas en las diferentes parroquias. Quienes tengan más comparsas, pues tendrán ese disfraz de super bigote. Así se vieron los niños vestidos de super bigotes, niños, niñas y adolescentes. Bueno, yo creo que primero esos niños van a odiar mucho a sus padres si ven dentro de algunos años esta foto, ¿no? Una Cuando foto puedan identificar, claro, uy, ¿de qué me vistieron? ¿Quién era el personaje? En segundo lugar, alguien por allí me escribió, es que Alan, tranquilo, esto se le hacen algunas modificaciones y es uno de los personajes de Mario Bros. Sí. muy parecido claro, con los colores. Me puede servir, le estiras el bigote, le haces el sombrerito y es un personaje de Mario Bros. Así que hay alternativas, por lo menos la gente pues se le ha aprendido la creatividad y ha dicho, primero pobrecito estos niños a los cuales lo han puesto a hacer el ridículo con un personaje que no tiene trascendencia, que se quiere vestir de héroe, pero no llega ni a los talones a esa versión. Bueno, hoy nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, publica un artículo muy interesante. Yo siempre les recomiendo, pásense por la página de Siempre Venezuela, siemprevenezuelaweb.com. Allí usted podrá ver información que ya hemos comentado acá, podrá ver los programas, pero también tendrá la oportunidad de revisar y ver nuevos artículos que adicionan información a lo que nosotros hemos comentado día a día aquí. Y este es el tema de hoy, de verdad es una vergüenza, pero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le roba los alimentos a las comunidades indígenas del Amazonas. En San Carlos de Río Negro, la población más al sur de Venezuela, los indígenas protestan en contra del decomiso de una embarcación cargada de alimentos y otras encomiendas. La comunidad indígena de San Carlos de Río Negro, en la frontera colombo-venezolana, protestó el pasado 14 de febrero en contra de los abusos del Ejército Nacional. Los residentes del sector aseguraron que los militares retuvieron y decomisaron una embarcación con alimentos provenientes de Brasil sin motivo alguno. Los afectados denunciaron que los funcionarios, además de hurtar sus mercancías, impiden el traslado hacia la frontera y que los habitantes del municipio suelen ser víctimas de constantes atropellos en las fuerzas del orden. Me recuerda lo que intentaron hacer con la mercancía que transportaban unos ciudadanos colombianos también por esa zona, un poco más arriba. Pero parece que es el modus operandi de ellos. Si no les mandan comida a ustedes, funcionarios de la Guardia Nacional, pues por favor hagan alguna actividad, alguna protesta, exijan, pero eso de estársela robando y más a los indígenas que tienen más precariedad que ustedes en esa zona. De verdad que esto es muy vergonzoso comentarlo. Y además que deja la imagen muy clara de dónde está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos momentos. Las declaraciones de Dilson Andrade, dueño y capitán del barco Javy, embargado por las autoridades, señala que el incidente ocurrió en el puesto de control Chaparro cerca de Brasil. Bajaron con la intención de arreglar el problema,
pero fue pura mentira. Lo que hicieron fue perderla y decomisar la mercancía y el combustible que iba para San Felipe y San Carlos en el estado de Amazonas. El pueblo se puso molesto y mira lo que están haciendo ahora. Alan, en el gobierno de Nicolás Maduro tenemos un psiquiatra, ¿cierto? Ese psiquiatra no ha identificado... Rasputín, le dicen. No ha identificado todavía los problemas que tiene su propio jefe, o sea, Nicolás Maduro. ¿No le ha hecho un diagnóstico? No se lo ha realizado porque acuérdese que ellos usurpan las funciones, o sea, no saben dónde están parados en este momento. Pero Leonardo Padrón afirma que Nicolás Maduro tiene una relación patológica con la mentira. El gobernante Nicolás Maduro recientemente en unas declaraciones que ha transmitido a través de Venezolana de Televisión, dice que el 102,6% de los venezolanos mayores de 18 años ya han recibido la dosis contra el COVID-19. Un año de proceso de vacunación, hemos llegado con la meta de 102 puntos porcentuales, 102.6 porcentuales, para ser más exactos, de vacunación en primera y segunda dosis completa, es lo que ha afirmado Nicolás Maduro. En respuesta a ese balance ofrecido por el gobernante, el poeta y guionista de cine y televisión Leonardo Padrón aseguró en una publicación a través de la red Twitter que Maduro tiene una relación de patología con la mentira. Maduro afirma que esa vacunación del 100,2% de la población, o sea, vacunaron a más gente de la que existe, y repitió 3 veces la cifra. No vaya a ser que crean que fue un lapsus, es lo que ha escrito a través de su cuenta en Twitter. La duda surge debido a que el gobernante no explicó a qué se debe ese porcentaje que supera el 2% del total de la población mayor de edad. Datos de la Organización Mundial de la Salud, actualizados al 18 de febrero, reafirman que 14.962.671 venezolanos han sido vacunados con 2 dosis de vacunas contra el COVID-19, el equivalente al 49,8% de la población con pauta completada. Esto es el análisis que viene realizando este guionista. Bueno, pero es que yo no sé qué pasa con los asesores del gobierno. Yo creo que ellos deben sufrir más que nosotros. Los asesores del gobierno, a lo mejor lo que le dijeron a Maduro fue, mire, se cumplió en 102% la meta que habíamos estimado para este mes. O sea, superamos la meta. Pero que él diga que la población total se vacunó más de 2%, quién sabe quiénes son. A lo mejor son los miembros de la FARC y el ELN que están en territorio venezolano y que no los registran ni los contabiliza como ciudadanos venezolanos. O a lo mejor toda la serie de inversionistas internacionales que están haciendo cola en los aeropuertos venezolanos para irse a vacunar por ese sistema de vacunación tan increíble que tiene el régimen. Esa declaración de Maduro, por cierto, que le cayeron a palo en las redes sociales durante este fin de semana, por lo absurda que es, lo que demuestra es la pobreza intelectual de quien está al frente de Venezuela en este momento. Y demuestra que es bueno para unas cosas bien malas, lamentablemente, pero para las buenas es malo. Y ocurre que entre las buenas que tenía que tener es una buena contabilidad o un buen asesor en materia de números, porque de verdad que la ha puesto durante todos estos días. La mentira es, sí, como dice Leonardo Padrón, es patológica y sobre todo es un mitómano. Nicolás Maduro, para hacerle una apreciación así, usurpando yo el cargo de Jorge Rodríguez, podríamos decir que es un mitómano, un tipo que se la pasa inventando un mundo mágico, un mundo de fantasía, un mundo de cumplimiento de metas y del mayor bienestar para el pueblo, pero que el único bienestar que recibe es el de su camarilla, quienes están con él, y la familia de ellos, y a veces ni siquiera la familia, muchas veces, porque hay algunos miembros de esa familia, especialmente la muy frondosa familia de Cilia Flores, que se han quedado un poquito marginados de esa repartición de botín que es Venezuela. Pero de que es mitómano, es mitómano. Y de que es muy malo en las estadísticas, es muy malo, porque cada vez que les intenta explicar, la enreda. Y esas historias de que ya te vacunó casi el 100%, más del 102% de la población, hay que compararlo con el número de vacunas que han ingresado a Venezuela. Y si tú
dices que a Venezuela han ingresado 60% de las necesidades de vacuna, entonces, ¿cómo explicas tú que es vacunado? No el 100, el 102%, por favor. Y las sanciones de Estados Unidos sobre instituciones financieras de Rusia tendrá impacto en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Esto lo afirma Juan González, principal asesor del presidente Biden para asuntos del hemisferio. Vamos a escuchar. Lo que se tiene que tomar aquí muy en cuenta es que las sanciones sobre Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Rusia, y eso es por diseño. O sea que Venezuela va a comenzar a sentir esa presión, Nicaragua va a sentir esa presión, al igual que Cuba. ¿Específicamente cómo? Bueno, si uno ve las sanciones sobre 13 instituciones financieras entre las más grandes en Rusia, eso tendrá un impacto con cualquier gobierno o negocio que tenga comercio con estas instituciones, pero también mucho de este lavado de dinero y gobiernos que operan fuera del sistema financiero internacional. Bueno, ahí está la situación. Más explicado, usted interprete cómo debe estar ahorita el gobierno sacando con esa calculadora que da 102%. 102,6%. Por eso es que se enredan con los números. Por eso es que por eso es que les pasa lo que les pasa. Pero bueno, más allá de eso, vamos a escuchar el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Si quiere volver a escuchar, leer, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Pediría extradición de Aida Merlano 15 minutos después de mi posesión, así lo indicó Ale Char. Activan caravanas de seguridad para el tránsito desde el interior hacia la costa Caribe. Comienza la distribución de recibos del predial, 49% de predios sufren aumento del 3%. Según Archila, es mentira el aumento de homicidios de exguerrilleros de la FARC. 11 accidentes mineros en Boyacá dejan 28 muertos en lo corrido de este año 2022. El llamado Ejército Provido marchó en Bogotá en contra de la despenalización del aborto. 0 fallecidos por COVID-19 en Barranquilla. Se registró una sola muerte en Soledad. 30.000 millones de pesos en pérdida dejó el sector camionero en el paro armado del ELN. Se despliegan las cometas en Salinas del Rey. Todo listo para la parada mundial del Kitesurf. Hoy, lunes, interrupción del servicio de energía eléctrica en 19 sectores de Barranquilla y Soledad en el Caribe. El distrito garantiza alimentación escolar para 125.000 menores en el 2022 en la costa Caribe. Intensifican acciones para prevenir incendios forestales en gran parte del sur de La Guajira. Caribe Sur, Córdoba reportó una muerte y 12 nuevos casos del virus del COVID-19 este domingo. Anuncian cierre nocturno para Troncar que conduce de Medellín a la costa atlántica por quema de vehículos. Paro del ELN y el conflicto entre Rusia y Ucrania podría aumentar el precio de los alimentos en Colombia. Después de 36 años, Fiscalía entregó restos de otra víctima de la toma del Palacio de Justicia. Según Carlos Antonio Maestre, es cierto lo de la FAO, hay mucha gente pasando hambre. Denuncian robo de vehículos usando taches en vía de San Diego. A un año de la partida, el mundo vallenato recuerda al jilguero de América. Atención viajeros, reactivado el tránsito por Pailita. La gobernación del Cesar informó que tras un encuentro de seguridad llevado a cabo en Pailita con el ministro del Interior Daniel Palacio, se tomó la decisión de reactivar el flujo vehicular desde el interior del país hacia el Caribe, pasando por el puente Trujillo, el cual había sido derribado por el ELN la semana pasada. Senadora propone descanso laboral mensual de 8 horas mientras esté menstruando.
En cultura, Reyes Vallenatos recibieron invitación para ser los máximos soberanos. En esta ocasión, los Reyes como invitación recibieron el símbolo que creó Jaime Molina en una petición hecha en aquel entonces por Consuelo Araujo Noguera, la cacica, y que hoy en día identifica al Festival de la Leyenda Vallenata a nivel internacional. En varias ciudades de Colombia marchan contra el aborto. Manifestantes se concentraron frente a la Embajada de Rusia en Bogotá. Proponen cuarta dosis para adultos mayores y no al fin del tapaboca. Buenaventura necesita más beneficios tributarios para que llegue la inversión. El carnet de vacunación seguirá siendo obligatorio en Colombia, así lo indicó el ministro de Salud. Líderes del turismo en Colombia destacan oferta en Santa Marta, Magdalena. Bajaron cifras de muertos y contagios en el Magdalena. Carnaval de Funda Pescadito en el Magdalena coronó a sus reyes. En el Caribe colombiano protestaron los domiciliarios de Soy Rappi por bajo costo en las tarifas. Inaugurada la exposición internacional 1 más 1 es igual a 11 entre Guayú y Danese. En el Museo de Arte del Claustro San Juan Nepomuceno, la Universidad de Magdalena dio apertura a un proyecto intercultural y experimental donde participan 11 diseñadores daneses y 11 artesanas de la cultura indígena guayú, que demuestra el encuentro de dos mundos. Defensoría del Pueblo acompaña a la ciudadanía en la garantía de su derecho al voto. En La Guajira, la Procuraduría investigará al alcalde de Riohacha por no suministrar alimentación y transporte a los estudiantes. El OCAC Caribe en La Guajira aprobó 24.000 millones para la modernización urbanística de La Guajira. Presidente Iván Duque Márquez sancionó leyes de régimen departamental y régimen especial de región metropolitana. Colombia ahora dispone de identificación de vías terciarias con inteligencia artificial. El Ministerio de Educación llevó a cabo el encuentro de líderes de cobertura 2022. En el tema del día, sismo ponen a temblar a organismos de socorro en Santa Marta. Caso de los taxímetros en Barranquilla, antes de 30 días, nueva licitación para el taxímetro. Caso de los salarios, y esto va mucho, muy importante este tema. Brecha salarial entre hombres y mujeres sigue vigente. Expertos aseguran que en Colombia afectan las brechas de género. El Atlántico se encuentra entre los 4 departamentos con mayores niveles de remuneración en Colombia. Carnaval en el mundo. Valeria Charri, barranquillera, dio inicio al Carnaval 2022 en Nueva York. La soberana realizó la coronación de los reyes en la Gran Manzana y encendió la fiesta en suelo estadounidense. Según la gobernadora Elsa Noguera, el mejor sancocho de Guandú se come en Cibarco. Toque de queda y ley seca tras asesinato y azonada en Swan. Policía de la costa atlántica adelanta las investigaciones para dar con el responsable del homicidio y de los causantes de los daños en las estructuras. Hoy en Cartagena de Indias, protestas y nuevas medidas para motociclistas en Cartagena. Los mototaxistas harán una movilización en contra del nuevo decreto para las motos en Cartagena de India. 9 colombianos en el roster activo de la gran carpa del béisbol profesional en los Estados Unidos. Coalición Equipo por Colombia arremete en contra de Gustavo Petro. La mayoría de miembros de la coalición de derecha criticaron al precandidato presidencial por sus mínimas expresiones frente a la crisis de Ucrania y Rusia. Con toda normalidad arrancó Operación Transcaribe este 28 de febrero. Pese a la anunciada protesta por parte del gremio de motociclistas y de mototaxistas, el SIC no reporta novedades o traumatismo en su operación. Arrancamos con internacionales y Venezuela. Venezuela, Nicaragua y Cuba pagarán alto precio por su apoyo a la invasión rusa en Ucrania. El régimen de Nicolás Maduro está nervioso con la invasión de Rusia a Ucrania. El declive del bolívar catapulta las criptomonedas en Venezuela. El numeral SWIFT en Armando Info. Para los espías, el crédito SWIFT tuvo una diligencia indebida. ACNUR, el número de refugiados ucranianos superó los 300.000. Pataleros por las sanciones y ataques a la prensa internacional. Esas fueron varias de las perlitas de Nicolás Maduro ante la ONU. Pero lo insólito de él fue que omitió la traición de Alex Saab en su contra y lo defendió ante la ONU.
Fico Gutiérrez, candidato colombiano que llamó a seguir denunciando a Nicolás Maduro. El candidato a la presidencia de Colombia, Federico Fico Gutiérrez, se pronunció este domingo 27 de febrero en contra del régimen de Nicolás Maduro, escollo que le impediría restablecer relaciones con Venezuela si llegara a sentarse en la Casa de Nariño. Vemos nosotros cuál es el riesgo que tenemos con un país como el de Venezuela. Yo no restablecería como presidente relaciones con Nicolás Maduro. Es más, a Maduro lo que hay que hacer es seguirlo denunciando internacionalmente. Así lo expresó Gutiérrez en una entrevista televisada. Asimismo explicó que las relaciones de Colombia, de nosotros como Estado, son hoy de los venezolanos que son víctimas de Maduro. Casi 2 millones de venezolanos que están acá en las calles, donde hay un estatuto tributario y donde si ese señor le hizo eso a su propio pueblo, entonces, ¿de qué no será capaz de hacerle a Colombia? Guterres puntualizó que en los últimos años las relaciones de Maduro con Colombia han sido a través del ELN, la disidencia de la FARC, de Gustavo Petro, de Piedad Córdoba y de muchas de estas personas que son las que justamente dicen que en Colombia no hay democracia. Eso es un chiste. Y sobre Petro, Guterres tuvo la oportunidad de criticarlo por su tibieza frente a la invasión de Rusia en Ucrania. El Putin colombiano es Petro, enfatizó. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, un tema de los pelados, Amor Bonito. Este tema que nos sirve para iniciar así el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y en otro orden informativo, Juan Pablo Guanipa propone el relanzamiento de los partidos políticos. Así, el opositor venezolano Guanipa ha propuesto ese relanzamiento de los partidos políticos y de la sociedad civil como una forma de lograr ese cambio del gobierno en Venezuela. Es necesario acompañar el reclamo social y mejorar las condiciones de vida de la gente, pero no podemos olvidar lo que los ciudadanos queremos. ¿Y qué queremos? Queremos el cambio y la transformación de Venezuela. Es lo que ha expresado Guanipa a través de un comunicado. Guanipa también aseguró que esto puede lograr ese relanzamiento de los partidos políticos y de la sociedad civil, así como la organización, la movilización, la presión interna, la presión externa, ir a elecciones primarias, elegir un candidato presidencial y respetar esa decisión. No deben permitir que nos roben nuestro país, nuestro futuro. En unidad lograremos que Venezuela, esa Venezuela que tanto soñamos, donde cada granito de arena cuenta, es lo que ha afirmado. Bueno, y el personal de salud en Venezuela son las víctimas ignoradas del COVID-19. Este es un trabajo que presentamos en Siempre Venezuela Web y que quiero comentarles en parte. Cuando el virus chino se desplegó por el mundo, muchos países pusieron especial énfasis en proteger a su personal de salud por la lógica razón de que eran ellos más que nadie los que estaban en la primera línea para enfrentar el virus. Sin embargo, en la Venezuela chavista fue diferente. La dictadura priorizó la protección de sus seguidores por encima del sector salud. Tan irresponsable actitud se mantiene hoy en día debiendo al personal médico y de enfermería y trabajadores hospitalarios enfrentar la pandemia con las uñas bajo la amenaza de sus superiores, militares, colectivos y delincuentes en general. En lo que va de pandemia, hasta el 31 de diciembre del 2021 se registraron 815 muertes provocadas por el COVID-19 entre este sector. Para la ONG Médicos Unidos por Venezuela, esto representa una de las más elevadas cifras de personal sanitario muerto en toda Latinoamérica y una pérdida irreparable de talentos y vida humana. Así está entonces este trabajo realizado por nuestro compañero Luis González de la producción de contenidos para nuestra página siemprevenezuelaweb.com. Así que se lo recomiendo este trabajo informativo sobre la situación del personal de salud en Venezuela, víctima ignorada del COVID-19. Y en el estado Bolívar se realizó el encuentro sobre las elecciones libres y justas. Declaraciones de Héctor Milano del sector partidos políticos en representación de Primero Justicia. Escuchemos. Las ideas de todos
para todos. Nos encontramos en Ciudad Guayana en un encuentro del Frente Amplio Venezuela Libre para tratar el tema elecciones justas. Es por eso que nosotros estamos manejándonos de manera oportuna para llevar a los ciudadanos y a los amigos cómo y qué debemos hacer para lograr tal objetivo. Por ello invitamos a la ciudadanía, al pueblo de Venezuela, en todos sus rincones, a que toquemos el tema que nos hará libre, como es las elecciones bien organizadas, bien dirigidas y sin duda alguna basado en la unidad. Venezuela te necesita, Venezuela te llama. Frente Amplio Venezuela Libre está haciendo un trabajo social, político, de tal manera que podamos alcanzar nuestros objetivos. Bueno, y poco a poco se van organizando los partidos políticos, poco a poco se van reestructurando las organizaciones para dar la batalla en este tema del rescate institucional y democrático de Venezuela. Y la Federación Internacional de Fútbol, la asociación, anunció la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022 luego de considerar las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional para no permitir la participación de ningún jugador o dirigente ruso o bielorruso en los encuentros deportivos. La COI le sugirió el día de hoy a las federaciones y a las organizaciones de competiciones que no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos de ningún tipo. La FIFA confirmó a través de las diferentes redes sociales la suspensión de Rusia, que impediría la participación de su selección en el Mundial de Qatar, para el cual todavía debía jugarse la última fase de clasificación europea. Bueno, y el embajador James Eastery, embajador de los Estados Unidos en Venezuela, ha señalado que se suma a las demandas de la Unión Europea para que el régimen de facto de Nicolás Maduro restablezca la independencia del Poder Judicial, detenga la interferencia electoral, restablezca a los candidatos descalificados y libera a los presos políticos, además de garantizar el acceso justo a los medios de comunicación. De esta manera se pronuncia el representante diplomático norteamericano sobre este informe que presentó las naciones de la Unión Europea. Isabel Santos, la jefe observadora de la Unión Europea, de la misión de la Unión Europea electoral, en el análisis que preparó sobre las elecciones del año 2021. History insiste en que esta es la única vía, y desde esa perspectiva la ve su gobierno, para poder garantizar una situación estable, permanente en Venezuela. Y a esta hora nos vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a hablar de algunas de las noticias que en este momento están sobre el tapete. Sin duda, la crisis que se vive entre Rusia y Ucrania, producto del enfrentamiento bélico, traerá graves consecuencias para el mundo, y especialmente se comenta de la situación, el papel que está jugando Venezuela. Recordemos que Rusia es un aliado del gobierno de Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro ha manifestado abiertamente apoyo a la invasión de Rusia a Ucrania, lo que ha tendido pues a que los fuentes de la Cancillería trataran como de suavizar un poco la declaración abierta de apoyo que ha dado Nicolás Maduro a la gestión de Vladimir Putin en ese enfrentamiento bélico contra el país europeo. Pero también, amigos, en la parte económica advierte el economista José Guerra que si el dinero de Venezuela está en bancos rusos excluidos del SWIFT, no se podrá realizar pagos. Esto lo dijo José Guerra en su cuenta de Twitter, donde advierte que si el dinero del gobierno de Venezuela está en bancos rusos,
que estén en la lista de las entidades que fueron excluidas del sistema SWIFT no podrá transferir dinero para hacer pagos, y esto complicará aún más la situación de Venezuela y por supuesto la situación del gobierno de Nicolás Maduro. Explica el profesor Guerra si PDVSA tiene una cuenta en un banco de Rusia excluido del SWIFT y quiere hacer una transferencia a Banxico de México, al UBS de Suiza o al Banco de Turquía para pagar a algún proveedor, no lo podrá hacer por esa vía. Así lo detalló José Guerra en su cuenta de Twitter. También destacó que la Unión Europea junto al Reino Unido, Canadá y Estados Unidos decidieron que un cierto número de bancos rusos se eliminen del SWIFT, lo cual les impedirá operar en todo el mundo y bloqueará efectivamente las exportaciones e importaciones rusas. Es importante destacar que SWIFT es una empresa independiente con sede en Bélgica que sirve como sistema de mensajería interna entre más de 11.000 bancos e instituciones financieras en más de 200 países y territorios. A pesar de las medidas, el Banco de Rusia cuenta con los recursos y herramientas necesarios para mantener la estabilidad financiera y asegurar la continuidad operativa del sector financiero, ha hecho saber el servicio de prensa de la entidad en un comunicado. El colombiano murió tratando de saltar el muro entre México y Estados Unidos para cumplir el sueño americano. La familia del bogotano no se siente conforme con las explicaciones que han recibido del fallecimiento y piden una investigación exhaustiva para conocer lo ocurrido. La migración irregular cobró una nueva vida, esta vez un colombiano llamado Juan Carlos Rivera, quien tenía el propósito de buscar mejores oportunidades en Estados Unidos. Resultó muerto en extrañas circunstancias en la frontera con México. Rivera tenía una familia en Bogotá con 3 hijos y trabajaba junto a su padre en un expendio de carne, según informó Noticias Caracol, que conoció la historia. Pero la situación económica se complicó y decidió buscar la suerte del llamado sueño americano, pero terminó en tragedia. John Escudero, hermano de Juan Carlos, aseguró que su hermano estaba pasando necesidades y por eso decidió buscar nuevas oportunidades. En 7 días armó un plan para viajar a México, alcanzar el muro fronterizo y pisar el suelo americano desde Arizona. Viajó en avión hasta Cancún y luego a Guadalajara en el territorio azteca. Se comunicaba recurrentemente con su familia, a quienes les entregaba detalles de todo el viaje, mandaba fotos y videos de su osada travesía. Incluso les envió un video del muro que divide a la frontera de México y Estados Unidos. Llegó hasta Mexicali y se propuso saltar el muro de 10 metros de altura que se construyó en el límite entre ambos países para contener la migración irregular al país norteamericano, pero que es burlado por miles de migrantes con escaleras improvisadas. Esta maniobra, que a veces parece una pesadilla, ha causado la muerte de miles de personas que intentan cruzar buscando mejorar sus condiciones de vida y la de su familia. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en la economía del país para enfrentar la pandemia del COVID-19. En el marco de la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Resaltó que Venezuela ha logrado mitigar la pandemia a pesar de las grandes dificultades que supusieron la imposición de medidas coercitivas unilaterales a las que calificó de sanciones criminales, punitivas y extorsivas. Maduro destacó además que Venezuela recibió el impacto de 503 medidas coercitivas unilaterales para destruir la economía, desestabilizar la democracia y acabar con el modelo social inclusivo construido por la Revolución Bolivariana. A su vez, el dignatario denunció ante la ONU una campaña mediática sostenida para criminalizar al país, intentos de golpe de Estado y de magnicidio,
invasiones mercenarias hechas en Washington, penetración paramilitar apoyada por el gobierno de Colombia, destacó. El presidente denunció la retención y el secuestro de 31 toneladas de oro pertenecientes a las reservas venezolanas por parte del Banco de Inglaterra con el apoyo del gobierno de Reino Unido. El congelamiento de más de $1.000 millones por el nuevo Banco de Portugal, la transferencia de Citibank de $342 millones a una cuenta del Tesoro de Estados Unidos. Estas tres instituciones financieras nos niegan el derecho a usar recursos para comprar vacunas, medicamentos, alimentos e insumos en general en la lucha contra el COVID-19 para garantizar los derechos a la salud y a la vida del pueblo venezolano. Así lo dio a conocer el mandatario de Venezuela, quien denunció una vez más las medidas que se le aplican a funcionarios de su gobierno. Mis amigos, y hasta acá nuestro contacto. Reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Seguimos con más información. Y la falta de agua en muchos sectores de Monagas parece no tener fin, a pesar de los anuncios del gobernador chavista Ernesto Luna, quien durante su campaña prometió cambiarlo todo. Quienes residen en este sector de Cabo Blanco del municipio Aguacey son un claro ejemplo de esta sequía que padecen por la falta del suministro. Luisa Maestre, quien es un habitante de esta zona, ha manifestado que desde hace 2 meses ha recrudecido la falta del recurso hídrico, ya que deben madrugar para agarrar un poquito de agua de la cual llega. Es lo que ha afirmado, los días deben ponerse a llenar los recipientes entre 12 y 1 de la mañana, pero eso es un hilo que apenas reciben. Esto pues son esas promesas falsas, como buen candidato, promesas falsas que nunca van a cumplir. Y de las cuales pues ya nos hemos acostumbrado por parte de los candidatos chavistas y personalidades chavistas, quienes han ofrecido villas y castillas a los venezolanos durante tanto tiempo que ya los llaman mentira fresca. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, de La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.